Estimada María Augusta, mi nombre es Jessica Conterón y mi compañera Gabriela Cajamarca. Un gusto poder contar con su presencia. Somos estudiantes de la Universidad Central estudiando comunicación. Estamos en tercer semestre. Bueno, queremos pedirle una entrevista porque estamos haciendo un proyecto transmedia y de antemano, si nos autoriza su derecho de imagen. Con Sí. gusto. Desde su experiencia, ¿por qué cree que muchas veces la sociedad normaliza la contaminación de ríos urbanos, específicamente como el Machanga? Eh, bueno, muchas gracias por la entrevista, Jessica y Gabriela. Espero que pueda ser de ayuda lo que voy a compartirles. Frente a lo comunicacional, bueno, es importante saber que el tema del río Machángara es una historia que se ha contado mal durante décadas. Cuando un territorio se degrada tanto tiempo, sin generar indignación sostenida. El problema no es solo técnico, sino también es comunicacional. Ha habido una narrativa clara, sí, que haya permitido lo que permitió más bien que la contaminación se normalice. Es como todos decían, ah, sí, el Machángara hasta se hace chistes, ¿no? Que sí, que el machangar es sucio y que o sea, para todos es normal. Básicamente esto desembocó en que la ciudad le dé la espalda al río. Y el periodismo, la comunicación tiene un rol muy clave, porque aquí hace que lo visible, perdón, que lo invisible, como el río, se vuelva visible. Si es que no hay un relato, si es que no hay una narrativa apropiada, no hay esta apropiación ciudadana. No hay una recuperación ambiental posible si la ciudadanía no se siente parte del problema ni no siente al río como algo suyo. No hay esta apropiación. Y esto pasa cuando la comunicación también se limita a boletines técnicos, cifras frías. Y básicamente el desafío, el reto es humanizar al río, contar cómo el deterioro afecta la salud, la vida cotidiana, incluso la memoria urbana, el futuro de Quito, ¿no es cierto? Porque la gente cuida lo que entiende y lo siente cercano. Entonces, fue un gran avance haberle declarado como un sujeto de derechos, ¿no es cierto?, al río Machángara. Estamos, yo creo, todavía muy lejos. No basta solo informar que el río está contaminado, eso ya lo sabemos, eso sabemos todos, se huele. Aquí también es importante la comunicación, ¿no es cierto? Debemos construir historias que conecten, que expliquen las causas, los responsables, las omisiones, los procesos de reparación. Y el Machángara es un ejemplo perfecto de cómo este tema ambiental puede abordarse desde el derecho, desde la ciudadanía, desde la cultura. Los datos sin un relato no movilizan. Es cierto que dato mata relato, pero también lo otro se necesita. En 2024, un tribunal de Quito declaró al río Machángala sujeto de derechos, basándose en la Constitución del Ecuador, porque claro, la Constitución del Ecuador otorga derechos a la naturaleza. En este caso, no es considerado un objeto, sino un sujeto que tiene derechos y, por tanto, tiene derechos a ser protegido y restaurado. Es algo que casi nadie lo sabe, pero es así. Y es que obliga al municipio de Quito a implementar un plan de descontaminación que incluye medidas concretas para reducir la contaminación y restaurar el ecosistema. ¿Qué papel cumple la comunicación estratégica para cambiar hábitos ciudadanos como la basura, el consumo y el cuidado del agua? Justamente es lo que te decía, ¿no? Em, el estado del río refleja una crisis de confianza entre la ciudadanía, instituciones, territorio, y la comunicación aquí no solo informa, sino debe reconstruir una credibilidad porque explica procesos, transparenta avances, reconoce errores. Em, Cualquier anuncio
que se haga va a sonar a promesa vacía, porque estamos viendo una crisis ambiental, de verdad es una crisis ambiental, y no pasa nada, nadie hace nada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahora como comunicadoras no podemos ser solamente observadores, sino debemos ser actores en temas ambientales como en este caso el del río Machángara. La comunicación ya no puede ser, los periodistas ya no pueden ser solo un espectador, sino tenemos un rol activo para instalar esto en la agenda, hacer un seguimiento, exigir coherencia, contar historias que no estén ligadas solamente a temas de política, a temas judiciales. En nuestro caso, como comunicadores, informar también es cuidar, es tomar un papel, ¿no es cierto? Es tomar un papel importante. Aquí también los medios tienen un rol bien importante y un error que se tiene es pensar que los medios solo comunican, solo informan, pero no es así. Los medios mantienen viva la agenda, ¿no es cierto? Cuando el tema deja de ser noticia, ya se acabó. Nosotros somos los responsables de mantener esto en agenda. Aquí también a ustedes que son estudiantes, les digo también la academia aporta evidencia, contexto, análisis a largo plazo y hay una rama del el periodismo que se llama periodismo ambiental. Este periodismo ambiental debe hacer un seguimiento, no solo una cobertura coyuntural. Ok, salió en las noticias que es sujeto de derecho y nunca más se volvió a saber del tema. Sin los medios y sin la academia, tanto el machángara como cualquier otro tema ambiental desaparece del debate. Nosotros somos los llamados a mantener esto eh, en la coyuntura. Hemos dicho nosotros que un granito de mostaza se diría se puede hacer. Estamos haciendo em, subiendo videos a TikTok, concientizando, pero nos dimos cuenta, de eso estamos hablando con mis compañeros, que nos dimos cuenta que por más que subamos, pongamos el para ti, el FIP, que uno quiere llegar a más gente, no llegamos como llegan los demás videos de mujeres bailando o hablando de farándula. Como usted mismo lo dice, la gente no concientiza y tratamos de humanizarlo, que también estamos haciendo crónicas, etcétera, pero no llegamos, quisiéramos llegar a más gente. Digamos, si yo subo un video bailando, se va a viralizar, pero si yo subo concientizando a la gente, no se viraliza. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo po- Verás, no sé si ustedes vieron, en el 2023 hubo una campaña para detener la minería en general en el Chocó andino, ¿ya? Eso fue hace 3 años. El tema es que, ¿cómo se contó esta historia? Se contó desde las historias, o sea, se contó llamando la atención, tuvo muchísimo seguimiento mediático, se contó desde las personas. Decía, primero que debemos saber, las redes no premian lo importante, ¿ya? Puede que si tu contenido no sea valioso, pero se entiende en los primeros 3 segundos, es bueno, es bueno tener también esta capacidad de síntesis, ¿no? Em, Ahora sabemos que el contenido que genera tendencia hoy es justamente este que decías, pero también funciona cuando cumple ciertas pautas. Por ejemplo, si es útil, si es emocional, ¿no es cierto? Justamente esto les decía de esta campaña que hubo. La gente era indignadísima, se movía, recogieron firmas por el tema. Si es que un tema es actual, también conecta con la coyuntura, si es que es claro, si es que genera opinión, ¿no es cierto? Aquí era un tema de sí o no, entonces no hay tibieza. Cuando un contenido es neutro, es invisible. Tiene que generar algo, tiene que ser, como les digo, útil, emocional, claro, generar opinión y
una cosa que es importante, no siempre es am, necesario generar likes, pero sí generar alcance. Entonces, esto nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que se basa en algoritmos del tema de las redes sociales. Para esto, ¿qué es importante? El alcance, el tiempo de visualización. Entonces tienes que enganchar Puedes desde el primer enganchar. inicio, haciendo campañas que te lleven a preguntarte cosas, generando comentarios, generando un engagement de quienes ven para que puedan compartir. No tanto los likes, se puede empezar con frases, hola, soy tal, sino te está indignando, ¿sabías qué? O has pasado por tal lugar, ¿has visto esto? Esto ya te genera un enganche. También es bueno cerrar con preguntas incómodas, con una afirmación que te invita a responder o que te deja pensando. Em, no cerrar así como que fuera una noticia de un medio tradicional. Gracias por leer y he reportado para ustedes. Eso no, eso mata el alcance. Que entender que lo importante aquí es, en redes, al menos ahora, es llegar a lo emocional. Y lamentablemente también dar contenido fácil de entender, ¿no? Si es difícil, si es aburrido, no genero ese engagement que quiero. Ahora, ¿cómo usted cree que han cambiado la forma de contar temas ambientales en el periodismo actual, digital, redes y multimedia? Yo creo que bastante, porque antes no, no se tomaba en cuenta los temas ambientales. Ahora lo verde está de moda, ¿no es cierto? Lo ambiental está de moda. Si yo reciclo, si yo voy en bici, si yo utilizo un carro eléctrico, eso está de moda. Puede que yo no sepa nada de temas ambientales, pero si yo uso cosas que son amigables con el ambiente, entonces estoy in, ¿no es cierto? Sí, sí ha cambiado mucho y creo que es un buen momento para aprovechar, ¿sí? En la comunicación, poder topar estos temas ambientales. Estamos en un buen timing para poder hacer. Sí, exactamente, como usted menciona, también lo hacen por moda, como usted dice, por verme vegano, vamos a correr. Pero justito estamos hablando con mis compañeros porque hicimos un podcast que eso queda solo en un instante. A veces son pocas las personas que en verdad concientizan y dicen, sí, lo voy a hacer. Un vivo ejemplo, como le decía a mi hija, que ella me decía, no, no botes basura. O sea, ella me estaba enseñando a mí a no botar basura, que la educación también viene desde casa, enseñarles desde pequeños. Y me preguntó, y mi hija me decía en un futuro, ¿quieres que tengamos agua? Y como que me marcó y le dije, es verdad, ¿quieres que, has visto los ríos? Y es verdad, me marcó eso. Es importante, ya son varios años, pero ahora está muy de moda también el tema educomunicacional, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la educomunicación debe darse desde los más chiquititos. Por eso es que ellos nos enseñan, no, ponte el cinturón de seguridad, mira bien antes de cruzar, cruza por donde tienes que cruzar, ¿no es cierto? Porque ellos están recibiendo esta educomunicación y en el tema ambiental también. Es importante que integremos la educomunicación en los temas ambientales. Sí, antes no se hablaba, pero también es importante ver la fuente, porque muchos lamentablemente se informan por cualquier fuente, ¿sí? Y tienen desconocimiento o del todo no conocen. Yo me remito al tema ambiental en lo minero. Ahora yo estoy trabajando en la Cámara de Minería del Ecuador. Todos los que son ambientalistas se rasgan las vestiduras y dicen no, no a la minería y no sé qué. Ok, ya, no a la minería, pero y todos los paneles solares y la transición energética que tenemos que hacer y todos los carros eléctricos que necesitan cobre y toda la tecnología que se necesita para hacer para justamente vivir de una manera más limpia, ¿de dónde va a salir?
necesitamos recursos minerales. Y para eso se tiene que hacer una minería responsable, una minería amigable con el ambiente, que sí es posible, pero es como sigo estos canales que dicen lo que yo quiero oír, ¿no es cierto? No a la minería y me cierro y no escucho razones. Entonces yo creo que sí es importante em, estar abiertos y uno como comunicador también, estar abierto, no decir, ah, bueno, entonces como yo pienso esto, entonces yo voy a preguntar solamente al que me interesa, al que habla lo que yo quiero poner en mi nota y punto. No, yo tengo que contrastar, yo tengo que averiguar bien, no puedo dar la información errónea. María Gusta, ¿cree que los medios y estos proyectos estudiantiles que nosotros realizamos puede generar impacto real en la conciencia ambiental? Lamentablemente, no. O sea, al menos hablando de los proyectos estudiantiles, es triste decirlo, pero el alcance que tienen es muy poco. Uno, por ejemplo, incluso al hacer algo tan importante como la tesis, ¿no es cierto? Es un documento que será leído por muy poca gente, que se queda ahí archivado y que no tiene el alcance que uno quisiera. Yo quiero ser optimista, ¿sí? Eh, un proyecto estudiantil rara vez cambia una política pública, ¿no? Pero sí puede ayudar a cambiar una narrativa, ¿ya? Los proyectos estudiantiles, ha habido casos de proyectos que después incluso llegan a ser empresas o que llegan a ser ya proyectos formales y generan cambio cuando introducen miradas frescas, cuando dan ideas nuevas, ¿no es cierto? Ya no temas muy tradicionales, sino cuando son cosas frescas, cuando conectan con los públicos, en este caso, este tema ambiental, ¿no es cierto? Conecta con público joven, está, está en el radar, digamos, cuando se experimenta con formatos, lenguajes, plataformas cuando siembran preguntas incómodas, ¿no es cierto? Es decir, cuando se mueven las conciencias. El proyecto estudiantil también puede ayudar a generar conversación, a hacer presión pública. Entonces, es importante no solamente visibilizar es algo suficiente, hay que transformar. Y aquí es importante hacerse varias preguntas. ¿Qué pasa después? ¿Quién responde? ¿Quién se beneficia del silencio? O sea, indagar, ir más allá. Y ahí sí se podría pensar en que se pueda empezar con un cambio, porque ya empezamos a mantener conversaciones importantes, a mantener esto en la memoria pública, a conectar con actores, ¿no es cierto? Evitamos que los temas incómodos se archiven, pero siempre que uno tenga esta corresponsabilidad ciudadana, ustedes como estudiantes no digan, bueno, listo, acabamos, presentamos, ¿no es cierto? Y se acabó, ahí quedó el tema y nunca más se topó, sino que cada uno diga, ok, este tema me interesa, yo voy a abanderar este tema y voy a seguir investigando, voy a seguir viendo. Ya depende también del seguimiento que tú también quieras darle, ¿no? Claro, justamente me quedo pensando en que usted comenta que la comunicación, los comunicadores, bueno, en este caso nosotros como estudiantes tenemos ese afán de seguir investigando y de que se haga algo, por ejemplo, directamente ya con nuestro proyecto ambiental, que es este río, que se ve demasiado contaminado. Pero ahora me cuestiono qué pasa con la gente, los profesionales, los periodistas, que ellos sí tienen una voz alta en la parte pública. ¿Por qué hay ese silencio absoluto? Hablamos de que el río Machángara fue
un sujeto de derecho en el 2024, estamos ya en el 2026 y todo se quedó en stand-by. O sea, ¿qué pasa con el periodismo? Solo dan noticias que venden. Que Ujú. venden. Entonces, ¿dónde están? O sea, porque yo me cuestiono terminando mi carrera y quiero seguir esa parte de periodismo para que se escuche, para que se actúe. Pero si ahora no se está haciendo eso, ¿qué nivel de profesionales están en la actualidad? Todo. Hay de todo, hay profesionales, como en todo, profesionales buenos, profesionales malos, mediocres, pero yo creo que uno, como te digo, debe tener esa corresponsabilidad, ¿no? Lo bueno, esto de cómo se lleva la comunicación hoy, es un arma de doble filo. Cualquiera puede comunicar, ¿no es cierto? Cualquiera cogió una cámara y empezó. Pero eso también nos da a nosotros la posibilidad de decir, ok, yo quiero seguir con este tema, entonces puedo hacerme un medio. No sé Puedo si ustedes empezar. le tienen mapeado a este medio tiempo real. Ya, ójenle, este medio empezó como un chat de WhatsApp, como un chat. En el 2019, cuando fueron las protestas en Quito. Y este medio éramos básicamente periodistas y personas preocupadas hablando acerca de las manifestaciones que se dieron en el 2019, en octubre del 2019. Y era, bueno, esto está pasando por acá y por acá, en esta parte de Quito está pasando esto y confirmen si es cierto esto, porque hubo mucho hermetismo del gobierno. Y así empezó. Poco a poco se empezaron a mandar noticias, oigan, es cierto esto, es cierto lo otro, y así. Al cabo de varios años ya se ha consolidado como un medio, ya hay periodistas que están haciendo entrevistas, ya sacan contenido, ha sido este medio mencionado por la Secretaría de Comunicación y todo, pero todo empezó así, en chiquito. Y después alguien iba con la cámara a donde se estaban dando los hechos y reportar. Esa es la facilidad que te da ahora el tener al alcance todo como para poder comunicar. Si bien ahora todos pueden comunicar, eso nos da a nosotros también la facilidad de, sin tener un medio gigante, empezar a producir contenido. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestro compromiso? Es hacer contenido de calidad y ser responsable. Yo creo que es bien importante que uno sea responsable con lo que está haciendo, que haga las cosas bien, como les decía, contrastando, buscando, indagando y claro, siendo bien reales, eh, conscientes de que si tú te metes, puede que encuentres cosas, ¿no? En este tema, como les decía, saber a quién le conviene que los medios no digan nada, por qué no se ha hecho. Justamente esas son las preguntas que se hace un periodista. Y entonces voy y busco qué es lo que pasa. Ok, nos estaría ya dando como unas se podrían hacer acciones mínimas que nosotros como estudiantes podríamos realizar, ese granito de arena como nos comentaba Jessie. Claro. En, en su perspectiva, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes de comunicación para hablar de ambiente con responsabilidad y no desinformar y sin caer en un alarmismo también, ¿no? Es importante que informemos con la verdad, ¿sí? Sin pintar, sin dorar la píldora, como se llama, ¿sí? Pero a ustedes como estudiantes de comunicación para salir en los medios. Sí, estudien para entender el poder. La comunicación no es solo un micrófono, una cámara, sino la comunicación va más allá, es influencia, es decisión, es agendas. Pregúntense, ¿quién gana? ¿Quién pierde con esta historia? El comunicador que no entiende
el poder solo termina siendo vocero de otros. No quiero decir que estoy de acuerdo, por si acaso. Anderson Boscan, ¿vieron? Él vendió su medio La Posta con muchos seguidores y ahora se puso una cámara al frente de él y está dando su editorial matutino y le sigue un montón de gente. No importa que haya vendido el medio, no era el medio, es él el que después empezó a tener él entendió lo que es el poder, más bien dicho. También de aprender a pensar antes de em, producir. Muchos dicen, yo edito, yo grabo, yo posteo, ¿no es cierto? Pero hay que pensar estratégicamente en lo que se comunica, tener criterio, no solamente hacer ruido, tener criterio cuando se arman las historias. Con eso evito también lo que tú me decías, ¿no es cierto? De y cómo no caigo en el amarillismo, siendo real, ¿sí? A veces digo, no es que voy a ser neutral. A veces la neutralidad es confundida con comodidad, porque yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo y a veces hay que pisar talones, a veces hay que decir, no, ¿qué pasa con el municipio? ¿No es cierto? Sé que me estoy metiendo con el alcalde, pero son preguntas que yo tengo que hacerme. Tomar una postura no es perder credibilidad, no, no. Y tampoco es que yo estoy tomando una postura a favor de o en contra de, pero sí estoy informando, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante es elegir temas que incomoden. Ahí hay crecimiento. Si un tema no mueve nada, es como, ¿y por qué salen hongos en los pies? Yo qué sé, ¿no es cierto? Pero la comunicación que transforma nace del compromiso, no de una obligación académica, como les decía. Bueno, ya hice el trabajo, ya hice el reportaje, pero no, voy más allá. Historias que te quitan el sueño, em, que te dejan pensando, ok, pero ¿por qué el municipio no hace? ¿Y qué pasó con esto? Em, ¿Cómo podemos llegar más allá? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa privada? ¿Qué es lo que están haciendo los gremios? ¿No es cierto? Aunque no les pidan, el verdadero periodismo es también un tema de continuidad. Volver sobre una historia también es un acto de responsabilidad. ¿Qué pasó con esta señora que yo le entrevisté? ¿Le ayudaron, no le ayudaron, no es cierto? Por eso ha tenido tanto éxito este tema, tuvo tanto éxito en su momento el tema de los noticieros de la comunidad. Eso no había antes. Salían con el micrófono, empezó a salir este señor, ahora es concejal, creo, bueno, fue concejal, comunicador, periodista igual, Mario Guayasamín. Salía, buenas, vecino, vecina, a ver, cuénteme, vecino, ¿no es cierto? Les involucraba y hacía seguimiento. Vea, es la tercera vez que venimos por aquí y el hueco sigue, es la quinta vez que le roban a la vecina, no sé qué. Marca una continuidad. Otra cosa que es bien importante es hablar claro, no complicado. A veces nos enredamos. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé en el Ministerio del Ambiente, me mandaban los informes, no entendía nada. Entonces tocaba bajar al lenguaje más entendible y poderoso, ¿no? A un mensaje. Si no puede esto, sus noticias, sus notas, lo que ustedes estén haciendo, entender a alguien pequeño, eh, llamando a niños, todavía no se entiende. Gente que no ha seguido lo mismo que ustedes, que no tiene el mismo conocimiento, tiene que ser entendible para todos. ¿Qué más les diría? ¿Qué sirve la comunicación?
sirve para dar un contexto, sirve para hacer memoria, ¿no es cierto? Para conectar personas con las realidades. Es una forma de cuidar la comunicación también, es una forma de dar voz la comunicación. Sí, me parece muy interesante en este tema que usted menciona, pero como futura comunicadora, como también creo que personalmente es el miedo de que si hablo con la verdad, hay una persecución o algo. ¿Cómo yo hablar con mi verdad y no va a haber eh, ataques? O sea, también quisiera, si ya personalmente que estaba hablando con mi compañero, yo quisiera saber ¿por qué comenzó el río Machangar así? ¿Por qué es así? Y obviamente mi compañero decía, es porque nos acostumbramos a vivir así, a botar la basura, nos acostumbramos al mal olor. La gente que vive cerca del río se acostumbró a vivir así. Entonces, de lo que antes era un río que lavaban ahí la ropa, que servía al molino, hoy en día es un nada. Y si tú vas a comprar un río y el río Machango sea es nada. Entonces, cómo yo me puedo sentir segura como futura comunicadora? Sí, como yo una vez dije, yo quiero siempre hablar con mi verdad, pero si llega un medio y me dicen, no, tú no puedes decir eso. No es tu verdad, es la verdad, ¿sí? Y para que tú puedas encontrar la verdad es importante que busques, que indagues muchísimo y que no te limites. Y que puedas presentar la verdad es también a veces relativa, ¿no? Para unos es su verdad, para otros es su otra verdad. Segura es una verdad, para los habitantes es otra. Los habitantes capaz te dicen, no, pero es que como no ponen aquí contenedores, entonces yo voto. Ya, el municipio va a decir, pero es que la gente es cochina y vota. Yo qué sé. Y los dos tienen la razón. Nuestra responsabilidad es exponer lo que está pasando. Nosotros no estamos llamados necesariamente a ser formadores de opinión, ¿no? Si es que nosotros exponemos lo que hemos descubierto, se van formando opiniones, sí. Ahora, em, cuando uno estudia comunicación, sabe varias cosas. Una de las cosas es que cuando ya entra al mundo de la comunicación, sabes que no tienes horarios, ¿sí o no? Sabes que entras a estudiar comunicación y puede que tengas fines de semana, puede que no, puede que te toque hacer turno, puede que te toque viajar, salir corriendo, las emergencias, las cosas. Eso va a pasar. Y eso que en mi caso yo soy comunicadora organizacional. Uno diría, no, pero qué lindo, ¿no es cierto? No trabaja en un medio. No, yo, vean, trabajaba en el Ministerio del Ambiente, no tenía horario, el rato menos pensado en ese ministerio, si no era el oso, era el perdido en un área protegida, si no era la avalancha, era el derrame, si no era el derrame, era el barco hundido, si no era el incendio, si no el cóndor que asomó por ahí colgado. Bueno, o sea. Entonces, cuando uno empieza en esta carrera de la comunicación, sabe, una de las cosas que sabe es que no vas a tener horario. Sabes que si te metes a indagar temas que son escabrosos, que son complicados, debes tener cuidado, ¿no es cierto? Debes tener cuidado. Ahora, si tú quieres estar tranquila, puedes ir y hacerte un medio infantil, ¿no es cierto? Ya depende de lo que uno quiera hacer. Ahí también vas a poder decir la verdad. Pero yo creo que también es un tema de qué tanto quiero yo involucrarme, qué tanto quiero yo sacrificar, ¿no? Qué tanto quiero yo eh, cómo aportar a que las cosas se sepan. Muchos se hacen periodistas también porque dicen, no, es que a mí me da iras, me indigna el ver cómo hacen y que no dicen la verdad y estos periodistas corruptos, estos periodistas vendidos, ¿no es cierto? Y siguen periodismo. Ok, sabes que vas a enfrentarte con un tema que hay en todo lado, que es el poder. Y no es fácil.
hay que ser inteligente. Por eso una de las cosas que yo le decía a Gaby era hacer las cosas pensando estratégicamente. ¿Qué rol considera usted que la IA cumple dentro del periodismo o actual? ¿Apoyo, riesgo o una Sí, herramienta clave? puede jugar un papel importante, puede ser una herramienta importante. Me da tristeza, y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido practicantes. Me da tristeza ver que lo utilizan como un asistente, ¿sí? Como un compañero más de clase. Entonces, dame haciendo el artículo que tenga 1000 palabras, que tenga un lead, que responda a las preguntas principales que cómo, cuándo, dónde y por qué. Pon que tenga eh, un testimonio de tal persona, yo qué sé, listo, el deber. Lamentablemente puede ser mal utilizada, pero yo creo que si es que es utilizada de una manera inteligente, de una manera estratégica, puede sí ser una buena herramienta la inteligencia artificial. Habrá personas que si hacen todo con inteligencia artificial, algún momento sean fácilmente reemplazables, ¿no? Pero si en mi trabajo yo utilizo la inteligencia artificial, y esto es una opinión muy, muy particular, ¿no? Si yo en mi trabajo utilizo la inteligencia artificial como una herramienta que sí, que me sirve, eh, no voy a ser tan reemplazable. Mi compañero de sistemas no va a poder hacer el mismo artículo que hago yo. Cada persona tiene su esencia, cada persona O claro, su estilo, su estilo, su su forma de esencia, redactar, de claro. reportar. Al ChatGPT o algo le pido por favor, así. Hola, hola GPT, ¿cómo estás? Así. Lo humaniza. Pero, claro, pero sabes que tristemente tenemos que entender también que la inteligencia artificial no es perfecta. Y por desde estudiantes que han venido a hacer prácticas, ni siquiera revisan. Te pasan lo que la inteligencia artificial les pasa y pasan unos horrores, o sea, no tienen idea, chicas. Entonces, no podemos permitir que la calidad de nuestro trabajo baje o se ponga en entredicho porque yo simplemente decidí confiar en una tecnología que ni siquiera es 100% confiable. Muchas gracias, María Augusta, por su tiempo. En verdad aprendí bastante y veo que las palabras que me quedaron exactamente fue queremos humanizar, queremos tener compromiso, continuidad, que no quede esto solo en un proyecto. La verdad es una persona muy curiosa, igual que como le decía a mis compañeros, yo sí necesito saber por qué, cómo hacemos. Y es verdad, ser más claros porque a veces suben cosas muy técnicas y uno se queda como que, ¿cómo? Pero si es el Ujú, mensaje claro y lo llega, como usted mencionó, los 3 segundos, podemos llegar a concientizar a la gente que eso creo que ese sería el inicio, ¿no? Concientizar a la gente y comenzar de a poco, no porque como usted dijo, desanimarse, ajá, eso, no desanimarse. no se desanimen también, porque a veces uno dice, pero yo con esta cosita chiquitita, ¿qué voy a hacer? No, sí, sí puedes. De poquito en poquito se van haciendo las cosas. Si tal vez la palabra sea evangelizar, de a poquito, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Sí, porque fuimos a hacer entrevistas reales a personas adultas, nos dieron testimonios, e hicimos entrevistas a jóvenes y no sabían qué es el río Machanga. Les digo, ¿qué opinas del río Machanga? ¿Cómo está? Y me dice, les dije, ¿te gustaría pasar ahí con tu familia? ¿Crees que es un lugar muy bonito para pasar con tu familia? Y las chicas me dicen, ah, sí, yo creo que es un lugar bonito. Y le digo, ¿conoces el río Machangara? Está aquí, es un río que huele feo y dice, ah, no, no, no es que no. Entonces es verdad. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos llegar a la gente, a los chicos? O sea, los chicos creo que ahorita solo ven TikToks, bailes, son pocos las personas que concientizan. Los jóvenes hoy en día creo que sí lo estamos perdiendo y con esto de la IA también, que como usted dice, cogen y hacen y estamos perdiendo el tema de leer también, que la lectura nos ayuda bastante. Ujú, de leer, de caminar, de conversar.
Y es súper importante que uno, más aún como comunicador, más aún como comunicador, como periodista, no perdamos todas esas cosas. Hay veces que a mí me llama mucho la atención, yo trabajo con medios y los medios te mandan, ya no quieren ni siquiera hacer las entrevistas. A veces le mando las preguntas, responda por favor. Ya quieren que les mandes las respuestas por escrito, listito, ya. Entonces, se ha perdido a veces esa mística de salir, caminar, ensuciarse, de leer, yo cuando estaba en la Faxo, yo estudié en la Faxo también, años, iba a la biblioteca y me pasaba leyendo, leía el periódico, leo noticias, veo noticias. Ahora ya no pasa eso. Entonces es importante que eso siga y nosotros como ya comunicadores y como adultos, ¿no? Poder seguir contando las cosas, seguir contando las historias, hacer visible. Las historias están. Sus futuros comunicadores y en este proyecto Transmedia, por favor. Como les decía, uno no se desanimen, no se desanimen. Y es importante que pensemos que la comunicación no cambia el mundo sola, ¿sí? Pero sin comunicación el mundo no cambia. Es importante la comunicación, es importante que sepan que lo que nosotros hacemos es trascendental. Lo que nosotros hacemos eh, es un acto de responsabilidad para mí, la comunicación. Bueno, les animo a que vean esta entrevista del Grupo 40. Está súper interesante. Creo que entre comunicadoras, futuras comunicadoras y una comunicadora que ya tiene no tantos años, creo que podemos sacar cosas interesantes. Les invito, les animo a que vean esta entrevista y sigan adelante.